Bienvenidos a nuestro tercer tema del estudio de la deidad de Dios. En esta ocasión vamos a tratar acerca de la eternidad de Jesús. En el tema anterior hablábamos acerca de Jesús como agente creador y lo revisamos en un par de textos que escogimos por ahí y entendimos cómo Jesús tenía el poder creador en sí mismo. Ahora vamos a hablar acerca de la eternidad de Jesús. Ahora, veamos este asunto de la eternidad de Jesús, porque hay grupos religiosos que consideran, que creen que Jesús no es eterno, es decir, que en algún punto de la eternidad tuvo que haber iniciado por el hecho de adquirir en sí mismo el título de hijo. Entonces, ese título lo hace ser hijo. Ellos dicen que no es un título, sino que se refiere más bien a una condición de hijo de Dios. Ahora, al entender esto, especialmente los arrianos, o si son los que están en esta situación, al creer en esta situación, ellos consideran que Dios, que Jesús, más bien dicho, es una especie de Dios, pero en menor categoría que el Padre. Por el otro lado tenemos a los unicitarios, en donde ellos creen que Jesús es el mismo Padre, y de esa manera el mismo Padre alguna vez fue Padre, después se hizo Hijo y ahora está en la persona del Espíritu Santo. Los arrianos o los hermanos que están allí o se identifican ahora como los hermanos testigos de Jehová, ellos consideran que Jesús fue creado en algún punto de la eternidad pasada, pero que el hecho de ser hijo de Dios no es un título, sino una condición. Jesús llegó a ser hijo de Dios. Pero vamos a analizar lo que la Biblia nos dice. Vamos a analizar detalladamente para ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la eternidad de Jesús. Y para ello nos vamos a ir de inmediato al libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo número 1 y el versículo número 1, que es prácticamente uno de los pilares del Nuevo Testamento y sobre este tema acerca de la eternidad de Jesús. Vean lo que nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En griego, que es donde en el idioma que se escribe el Nuevo Testamento, dice algo así como en arge, en hologos, kai hologos en pros, ton theon, kai theos en hologos. He coloreado la palabra en cuestión que nos va a determinar prácticamente la eternidad de Jesús. En arges o en arché, que sería lo mismo, significa en principio, o en el principio ha sido traducido. En hologos, la palabra en, esa palabra en realidad significa era o existía. Viene del verbo ser o estar, o el verbo eimi en griego. Pero esta partícula de este verbo está en pretérito imperfecto. ¿Qué quiere decir eso? En voz activa, en modo indicativo. ¿Qué significa que está en pretérito imperfecto? Bueno, en pretérito imperfecto quiere decir que una acción está inconclusa. Es decir, si usted se va 100 años hacia atrás, la acción verbal sigue estando continua. Es decir, continúa. Si se va 1000 años hacia atrás, la acción verbal sigue estando continua, no termina la acción. Y si usted se va 1.000.000 de años hacia atrás en el tiempo, pues la acción verbal sigue estando inconclusa, es decir, que sigue estando allí, sigue existiendo, existía en este caso la forma verbal. En otras palabras, en el principio existía el verbo,
Y ese existía no tiene un límite, no tiene una conclusión, no tiene una acción terminada, es una acción continua sin fin. Por lo tanto, cuando hubo un principio, el verbo ya estaba, ya existía, ya estaba con Dios, es lo que nos está diciendo el pasaje. En otras palabras, estamos hablando de que Jesús, como el verbo de Dios, ha existido siempre. Eso es lo que Juan nos está tratando de enseñar, porque recuerden que ya cuando Juan escribe el Evangelio de Juan, está atacando ciertas ideas, algunas ideas que tenían que ver con la discriminación, o más bien dicho, la duda, la puesta en duda de la eternidad de Jesús como Hijo de Dios. Y por eso el apóstol Juan comienza con estas palabras. En el principio, en otros, para ponerlo en términos actuales, diríamos, cuando hubo un principio, el verbo ya existía, la palabra ya existía, Jesús ya existía, no con el nombre de Jesús, pero sí en la persona del Hijo eterno de Dios. En el principio existía el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios o hacia Dios, que se vuelve a repetir más adelante la misma palabra, estaba con Dios, existía con Dios o hacia Dios, es decir, estaba con Dios. Y luego dice, y Dios estaba en la palabra. Hay un intercambio de función y a nosotros los seres humanos como que nos ponemos un poquito celosos, somos un poquito egoístas, no nos gusta compartir las cualidades o lo que somos. En el caso de Dios no es así. En el caso de Dios, en toda la Biblia podemos ver cómo el Hijo a veces toma el nombre del Padre, cómo el Padre a veces toma el nombre del Hijo, cómo el Hijo le da la gloria al Padre, cómo el Padre le da la gloria al Hijo, y eso lo podemos ver en todo el Evangelio de Juan. Por lo tanto, este primer pasaje que estamos viendo, esa partícula de era o en, o existía en otras palabras, está implicando una eternidad infinita de Jesús hacia la eternidad pasada. Es decir, en este pasaje no vemos un principio de Jesús, no existe un inicio de Jesús. Al contrario, Juan en este pasaje está diciéndonos que Jesús es tan eterno como también es eterno el Padre. Los dos no han tenido un principio. ¿Y por qué digo de los dos? Porque en este pasaje no se habla del Espíritu Santo. Y no es que quiera decir que el Espíritu Santo sí tiene un principio o que no es un ser independiente. Lo que sucede es que tenemos que ser precisos. Cuando un pasaje no habla de algo, no tenemos por qué introducir ese algo de lo que no está hablando el texto en el pasaje. Por lo tanto, en este pasaje está hablando del Padre y está hablando del Hijo. Vamos a limitarnos a hablar de ello nada más. Entonces, el pasaje nos dice, en el principio existía, cuando hubo un principio ya existía el verbo, ya existía la palabra. Esto implica una eternidad absoluta de parte del Hijo. En el estudio anterior hablábamos acerca de que una de las cualidades eternas de Dios es que es creador. Y si nosotros creemos que Jesús es Dios en el sentido absoluto de la palabra, entonces debemos entender que también es eterno tal cual lo es Dios. Para ser Dios se necesita ser eterno y ser creador. Y Jesús es creador, por lo tanto es eterno. Eso es lo que nos está indicando el apóstol Juan. Pero bien, vamos a ver algunos otros textos que son de suma importancia. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo número 8 y el versículo 58, encontramos un pasaje muy interesante. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y aquí estoy tomando esta cita de la Biblia de las Américas, que es una versión particularmente bastante fiel al original. Me gusta y la estoy citando. En verdad, o de cierto os digo, diría otra versión, antes que Abraham existiera, yo soy. Ahora bien, veamos esto.
Justamente después de Jesús decir estas palabras, la gente con la que estaba discutiendo, que eran los escribas y los fariseos, intentaron matarlo. Venían hablando ya, según el contexto inmediato del pasaje, estaban platicando acerca de cómo Jesús no tenía ni siquiera 50 años y se creía mayor que Abraham. Y para los judíos, Abraham es un ícono insustituible, y como rechazaban tajantemente a Jesús como el Mesías, entonces ellos decían: no puede ser el Mesías enviado por Dios. Por lo tanto, no puede ser mayor que Abraham. Y ahora Jesús les responde: de cierto os digo, que antes que naciera Abraham, yo soy. Ahora, aquí la palabra, el yo soy, el ego eimi, que es en griego, prácticamente es una referencia directa a lo que nos dice el libro de Éxodo 3:14. Es por eso que los escribas y los fariseos intentaron matar a Jesús, apedrearlo en ese momento, porque ellos entendieron que Jesús se estaba refiriendo al gran yo soy manifestado en Éxodo 3:14. Por lo tanto, lo intentaron apedrear. Aquí de nuevo vemos otra pequeña pincelada que Jesús expresa acerca de su eternidad. ¿Cuál es? Antes que Abraham existiera, yo soy. Y esto se puede entender de dos maneras. Número uno, que es anterior a Abraham. Y número dos, que es el yo soy de Éxodo 3:14. Vamos a ir a ver qué nos dice entonces Éxodo 3:14. Y respondiendo Dios a Moisés, dijo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aquí en este pasaje, Dios revela su nombre más sagrado, el que aparece 5410 veces en la Biblia, el tetragramatón, el nombre prohibido porque los judíos no lo querían ni siquiera mencionar. Las 4 letras, aquella que dice Yod, Hed, Wab, Heit. Estas 4 letras forman o conforman el nombre más sagrado de Dios, que en una combinación de estas letras significa el que existe por sí mismo, o en otras palabras, yo siempre existo, que querría decir también en español. Ahora, es interesante notar que el idioma hebreo, el paleohebreo más bien dicho, era un idioma ideográfico. ¿Qué quiere decir esto? O pictográfico. Significa que era un idioma en donde las letras se interpretaban. Algunos idiomas todavía guardan esta forma de interpretación, como el idioma chino, por ejemplo, que en donde las letras se representan algo y son interpretadas a través de ideas y de conceptos. Por lo tanto, la primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph. Y en el idioma ideográfico, o en el antiguo hebreo, representaba fuerza y estaba ideográficamente representada por el toro o el buey. Sin embargo, cuando nosotros entendemos esto, vamos a ir a ver un poquito más adelante lo que les estoy diciendo. Aquí encontramos el idioma. El idioma que ustedes ven arriba, estamos hablando acerca de el tetragramatón, pero ya en la lengua moderna, el arameo moderno. Pero también les estamos mostrando el idioma pictográfico o el idioma ideográfico, que era más o menos así. Aquí tenemos las 4 letras: Yod, Hed, Wad, Hei. Ahora, este nombre sagrado, que dejó de ser pronunciado, está compuesto por la letra Yod. La letra Yod en la ideografía de este idioma representa la mano o una mano. La letra Hed significa, está representada por una ventana y significa ver, observar o contemplar. Y la letra Wab
está representada por un clavo y significa también un clavo o significa sangre. Esta combinación de las letras representa prácticamente cómo Dios salvaría al hombre. La palabra Jesús o Yeshua en hebreo significa Jesús es nuestra salvación. Por lo tanto, la letra Yod significa la mano. Hed, la ventana, contemplar o ver. Y Wab, que sería el clavo, contempla la mano, contempla el clavo. Cuando entendemos este lenguaje ideográfico, podemos comprender ahora por qué Jesús significa salvación, porque a través de Jesús, por medio de Jesús, Dios proveía salvación para el mundo perdido. Por esa razón es que Jesús en San Juan 8:58 está refiriéndose precisamente a ese gran yo soy de Éxodo 3:14. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo es posible que Jesús se está refiriendo a que Él era ese personaje de Éxodo 3:14? Bueno, vamos a tratar de ver un poquito el versículo número 3 de Éxodo 3:14. En ese versículo encontramos que dice que el ángel de Jehová acampó allí en la zarza ardiente y desde la zarza ardiente le habló a Moisés, pero cuando se identifica con Moisés le dice que yo soy el que soy. En un estudio más profundo en otra ocasión vamos a estudiar acerca de la identidad del ángel de Jehová explicado allí en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo del 3 hasta el 14, que realmente es una cristofanía de Jesús en el Antiguo Testamento. Es por esa razón que Jesús en Juan 8:57 y 58 nos dice que Él es el yo soy de Éxodo 3:14. ¿Por qué? Porque estaba escondido en la zarza. En esa zarza que estaba el ángel de Jehová que dice Moisés, pero que después se identifica como el gran yo soy. Es el mismo Jesús que estaba muriendo en la cruz del Calvario. Es el mismo Jesús que vendrá por segunda vez a esta tierra muy pronto. Es el mismo que hoy nos invita a creer en su eternidad, a creer en su creación, a creer en su redención, a aceptarlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Creador, como nuestro suficiente para poder vivir eternamente a su lado. Mi querido amigo y hermano, Jesús es tan eterno como eterno es el Padre, como eterno es el Espíritu Santo. Y ellos en Elohim nos dieron creación y nos dieron salvación. Que Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente video.